Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a seguir avanzando en conocer un poco más lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a través de los apóstoles y los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la vida cristiana puede ser vista como una metáfora, y en estos momentos estamos considerando la metáfora de la vida cristiana como un soldado. El día de ayer colocamos una base para que podamos entender la importancia y la relevancia de este tema que está revelada en las Sagradas Escrituras. Y recuerda que ayer vimos a través de Josué en la introducción de Israel a la tierra prometida, pero esa introducción a la tierra de la promesa implicaría una lucha, implicaría una batalla, implicaría una guerra, y en esa batalla y en esa guerra, tanto Israel en el antiguo pacto como la iglesia en el nuevo pacto tiene al príncipe de los ejércitos de Yahvé por delante, hermanos. Todas nuestras batallas, gracias al Señor, tenemos a nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros. Y recuerde, Jesucristo ha vencido al mundo. ¿Ven? Esa es la fe que nosotros tenemos. Y esa es la manera como enfrentamos cada una de nuestras luchas, de nuestras batallas y de nuestras guerras, hermanos. Entonces, vamos a seguir avanzando un poco más ahora para entrar propiamente al libro de Segunda de Timoteo. En este libro de Segunda de Timoteo, Pablo estaba encarcelado, su último encarcelamiento, estaba pronto a ser decapitado, y Segunda Timoteo es como el testamento del apóstol Pablo, animando a Timoteo para que Timoteo pueda continuar la obra que Pablo inició en medio de muchas pruebas y en medio de mucha oposición. Y Pablo ahora le pasa la antorcha a Timoteo para que continúe su obra, la obra que él inició, limpiando la iglesia, porque recuerde que la iglesia en Éfeso, en los tiempos de Pablo, se han introducido los falsos maestros con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Entonces necesitaba utilizar la palabra del Señor, la espada de la palabra, para poder enfrentar todas estas situaciones. Entonces, lo que hace Pablo con Timoteo en esta segunda epístola es que le hace un llamamiento a perseverar en la fe y en la fidelidad mientras defiende la verdad del evangelio, a pesar de los sufrimientos que va a enfrentar, como enfrentó su maestro, el apóstol Pablo. Pero no solo se queda ahí. Recuerde que se están siguiendo las pisadas de alguien más, y es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Así que si Cristo sufrió en la tierra, no esperemos algo diferente, pero por causa del reino de los cielos, hermano. ¿Bien? Pablo nos dice entonces acá, volviendo a la figura de la vida cristiana como un soldado, como una milicia cristiana. Pablo presenta acá, terminando su vida cristiana, próximo a morir por causa del evangelio, y le dice a Timoteo, animándolo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como lo dijimos en la reunión anterior, el apóstol Pablo es el único de los escritores del Nuevo Testamento que presenta la vida cristiana como un soldado. Hay un escritor que dice así: encontramos que la Biblia llama a Jesús como príncipe del ejército de Yahvé. Pablo, aparentemente reconociendo esto, menciona al cristiano como soldado de Cristo. ¿Bien? Entonces, hermano, tenemos acá tres características de un buen soldado. ¿La puede ver ahí? He peleado, he acabado y he guardado. Estos verbos, su forma verbal es en tiempo perfecto. Se los voy a explicar de una manera que podamos entender la gramática del reino. Sencillamente significa algo que ocurrió en el tiempo pasado y que se mantiene en el presente. O sea, que él inició una carrera y la terminó. Que él inició una batalla y la terminó. Que él guardó
algo al principio y aún lo continúa guardando. ¿Sabe qué aprendemos, apreciados hermanos? Que lo importante no es iniciar, lo importante es acabarla. ¿Ve? Porque como lo dijimos ayer, muchos son llamados, pero muchos se quedan en el camino. Y a mí me impresiona mucho Hebreos capítulo 3, la manera como el escritor explica cuántos salieron de Egipto y cuántos entraron a la tierra prometida. Y cuántos quedaron tendidos en el desierto por falta de fe. Entonces Pablo inició una carrera, porque recuerde que la vida cristiana también es visto como una metáfora de la carrera. Por ejemplo, de Juan el Bautista se dice que él, y cuando iba terminando su carrera en Hechos, a los Gálatas se le dice, ustedes corrían bien. O sea, pareciera ser que en la metáfora da a entender que cuando el Señor nos salva, nos coloca en una línea de salida para iniciar la carrera cristiana. Pero cuando el Señor nos salva, también nos introduce en su ejército para pelear sus batallas con Él y en Él. Pero también cuando el Señor nos salva, nos vuelve agricultores para sembrar la buena semilla, para echarle agua y para que fructifique. ¿Recuerda el principio de 1 Corintios 3? Que había un problema con los obreros, no de los obreros mismos, sino la iglesia, que no estaba entendiendo las riquezas de Cristo. Entonces Pablo dice, pues ¿quién es Pablo y quién es Apolos y quién es Pedro? Y luego dice, sencillamente yo planté, Apolos regó. Esa palabra potizo significa darle agüita a la semilla. Pero termina diciendo, el crecimiento ¿quién lo da? Por más que yo me estire, yo no puedo ayudarle a ninguno de ustedes a crecer. Por más que cualquiera de nosotros nos estiremos, hay que ser fiel en lo que Dios nos encomendó y esperemos que el Señor haga la obra. Bien, entonces hermano, recuerde, ejercítate para la piedad. Ayer nuestro hermano mostraba que el verbo está en imperativo, pero también está en tiempo presente. O sea que pareciera ser que eso que nosotros debemos hacer es un asunto constante. ¿Sí? La palabra griega gimnazo, en el griego viene al castellano de gimnasio. Y esa palabra gimnazo viene de gimnos, de gim, que significa desnudo. ¿Por qué? Porque los atletas en los tiempos bíblicos se quitaban la mayor cantidad de ropa para que nada les estorbara y nada les pesara en su carrera. ¿Bien? Entonces, hermano, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de tener un ejercicio que nos pueda llevar a una vida donde esa vida sea semejante al Señor Jesucristo. Ejercítate para la piedad. ¿Bien? Entonces estamos viendo estas realidades espirituales de la vida cristiana como un labrador, la vida cristiana como un atleta y la vida cristiana como un soldado. Y cada una de ellas me va a proveer principios espirituales para poder tener un ejercicio adecuado que me lleve a una vida piadosa, es decir, a una vida que se parezca al Señor Jesucristo. Entonces la vida cristiana espiritual tiene 3 aspectos. He peleado, he acabado y he guardado. Entonces, ¿contra quién se pelea la buena batalla? Ayer lo dijimos. Contra el diablo, el enemigo de Dios, que instigó a nuestros padres para que pecaran y ahora en nuestros padres está el pecado, que también está en nosotros, en nuestra carne. Y luego el diablo genera el cosmos, que es el mundo. Entonces, tenemos una pelea contra una batalla contra el reino de las tinieblas para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en cada ciudad. ¿Bien? Tenemos que correr adecuadamente la carrera pasando el relevo a los demás. Porque de nada sirve que yo corra bien la carrera y no haya quien la continúe. Y es uno de los grandes problemas del cristianismo. Han surgido muchos hombres espirituales en la historia del cristianismo y hay veces por no pasar la antorcha a la siguiente generación, esa obra que inició termina. Y por eso Pablo se aseguró de formar adecuadamente a su discípulo Timoteo y a los que estaban con ellos. Y luego Timoteo tenía que asegurarse de formar a los que estaban con él y luego los que estaban con él formar a otros, así sucesivamente. ¿Bien? Y otra característica de la vida espiritual es guardar la fe. ¿Bien? O sea, creer las verdades esenciales del evangelio y obedecerlas. ¿Bien? De principio a fin, desde el inicio de nuestra vida cristiana
hasta el final de nuestra vida cristiana. Bien, vamos a hacer énfasis en he peleado porque estamos tratando la vida cristiana como soldado. He peleado la buena batalla. Esa palabra peleado significa entrar en conflicto y viene de la palabra agonía en nuestro español. O sea que si literalmente lo pudiésemos traducir sería así: agoniza la batalla de la fe. Más o menos así. ¿Bien? Y esta palabra peleado se utilizaba en el contexto de los tiempos de los apóstoles para hablar, uno, de la competencia, tanto en los juegos ísmicos, o para hablar de alguien que entraba en conflictos militares. Y como lo dije ahorita, por su forma verbal, Pablo se enfrascó con la gracia de Dios y el Espíritu en una batalla desde el momento en que Dios lo tomó por soldado. Y habían pasado un promedio ya de 30 y tantos de años cuando él escribe: he peleado la buena batalla. Quiere decir que nunca en sus 30 y tantos de años de servicio apostólico cesó de pelear la batalla por los intereses de Cristo. Y nosotros peleamos una, se nos acaban las fuerzas. Y Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues que le vuelva a pasar. Entonces, hermano, la pelea que Pablo peleaba, mire su Biblia, ¿cómo era? Era buena o era excelente la pelea que él estaba peleando. ¿Sabe por qué es buena? Porque es por los intereses de Dios en la tierra, por eso es que es buena. ¿Ve? No peleaba por su estatus, por su reconocimiento, no peleaba por su vanagloria, no peleaba para que lo reconocieran como el mejor apóstol de la tierra, o como el que mejor predicaba, o como el que más movía masa, o como el que más hacía llorar. No, hermano, él peleaba la buena, es buena, porque es por los intereses de Cristo en la tierra, hermano. Y los intereses de Cristo y los negocios de Cristo en la tierra son salvar a los hombres y edificar a los salvados. Esos son los negocios del Señor. Recuerda que Jesucristo lo dijo siendo niño. Cuando fueron a Jerusalén a adorar, los padres se volvieron, las caravanas eran largas, 2-3 días. Cuando al tercer día volvieron allá a la casa, oye, ¿y Jesús? ¿Qué pasó? Pues se ha quedado en el templo, tuvieron que devolverse. Cuando llegaron estaba en una conversación de tú a tú, un niño de 12, con los maestros de la ley. Y ahí nos da el principio. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué nos has hecho así? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Esos son los negocios de Dios. Son los intereses de Dios. Las personas en la tierra, salvadas y edificadas. Que era una de las cargas de Pablo. Pablo en Colosenses 1:27, una de las grandes luchas de él era presentar todo hombre perfecto a Dios, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, Pablo peleaba una buena batalla, la verdad del evangelio, la salvación de las almas, la edificación de las iglesias. Bien, y al decir que había peleado la buena batalla, implicaba que él había enfrentado muchos desafíos, muchas oposiciones en su servicio a Jesucristo, hermanos. Son todos los conflictos que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana para que Jesucristo gane en nuestros corazones, para que gane en la iglesia. Todo conflicto que nosotros enfrentamos, por eso son las batallas de Dios acá en la tierra, hermanos. ¿Ven? Pablo peleaba la buena batalla de la fe. Peleaba por defender la fe, o sea, el conjunto de verdades del evangelio revelada en la palabra y confiadas a la iglesia. ¿Usted recuerda cómo edificaban la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Nehemías? ¿Recuerda? Ajá. Ellos estaban edificando, pero al mismo tiempo, ¿qué? Estaban atentos a la lucha. ¿Por qué? Porque había unos enemigos que no querían que se edificara la iglesia.
Entonces, hermano, tenemos una lucha por mantener nuestra fe. Y tenemos una lucha por el crecimiento de nuestra fe. Hermano, nosotros nos hemos enfrascado. Si no lo sabe, hoy se lo digo. Desde que usted entró al reino de los cielos acá en la tierra, fue tomado por soldado y usted tiene una lucha por los intereses de Jesucristo acá en la tierra, hermanos. Y el diablo se va a oponer para que una persona sea salva. Pero cuando la persona es salva, ahora se va a oponer para que una persona pueda entender más claramente la voluntad de Dios. Se va a oponer para que una persona pueda entender más claramente la iglesia. Se va a oponer para que una persona pueda conocerse claramente como es. Cada vez el diablo siempre va a tener oposición para que de alguna manera el reino de los cielos avance, tanto en la salvación de hombres como en la edificación de los mismos, hermano. Entonces, cuando usted, con la gracia de Dios, está evangelizando y encuentra conflictos, es porque el enemigo, utilizando diferentes artimañas, está tratando de oponerse para que una persona se salve. Cuando usted está sirviendo, encuentra conflictos para que la iglesia sea edificada, así sea que una persona entienda, así sea que una persona espiritualmente crezca y madure. Usted está encontrando conflictos del enemigo para que las personas puedan avanzar en el reino de los cielos. Yo recuerdo que hace algunos años, por eso lo digo, hermanos, digo que con tal de que una persona entienda, el enemigo va a hacer lo posible para que esa persona no entienda nada del reino de los cielos. Yo recuerdo que hace algunos años, esto nunca lo había comentado públicamente, yo estaba trabajando en uno de mis libros. Y entonces estaba en una ciudad visitando a los hermanos y por la noche estaba trabajando en el libro para que de alguna manera pudiera ayudar a la casa de Dios. Así sea una persona, un hermano que pueda entender algo acerca del Señor. Con eso tenemos ganancia. Entonces estaba trabajando en la noche y bueno, nos acostamos a dormir y yo he tenido un sueño. Y en el sueño se me apareció un espíritu delante de mí. ¿Sabe cómo era la apariencia? Como esas películas del exorcismo, así. Entonces, en el sueño estaba frente a mí y me miró y se sonrió con cara malvada. Bueno, ya la sola cara era malvada. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Yo he tenido una enfermedad de que salí del banco en mis manos, pero pues nunca ha sido tan aguda. Generalmente puedo hacer las cosas normales y diarias. Pero cuando me mira y se ríe con cara malévola, me agarra las dos manos así. No sé qué pasó, pero hermano, inmediatamente me desperté y duré 15 días con dolores en las manos. No podía hacer nada por ese ataque que tuve esa noche. 15 días duré, me acuerdo tanto. Vinimos de esa ciudad y yo estaba adolorido como si alguien me hubiera golpeado muy fuerte las manos. Entonces, hermano, nosotros estamos en una guerra por los intereses de Cristo. Todos nosotros, eso me pasó a mí, a usted le puede pasar de otra manera, de diferentes maneras. Pero el diablo siempre va a tener una oposición a que el reino de Cristo avance de alguna manera, hermanos. Amén. Entonces, una de las primeras batallas que Pablo enfrentó, que la que enfrentamos todos nosotros, tiene que ver con nosotros mismos. Para que usted pueda ayudar a otros, usted mismo tiene que haber tenido una experiencia de la victoria de Cristo. Y la victoria de Cristo primero empieza sobre el yo. Lo primero. Entonces el primer obstáculo para responder adecuadamente a nuestro llamamiento como soldado en la casa de Dios era nuestro yo. Y Pablo lo que escribe es su experiencia. Por ejemplo, cuando él nos dice, hagan morir lo terrenal, ¿por qué será? Porque fue una experiencia propia de su vida. Con el Espíritu, según Romanos, hizo morir lo terrenal. Pablo escribe, considérense muertos al pecado. ¿Por qué lo escribe? Pablo dice, el pecado no reina en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué lo dice? Porque dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo, ¿cómo lo vivo ahorita? En la fe del Hijo de Dios. ¿Ve?
Entonces, ese primer obstáculo fue al que se enfrentó Pablo batallando, como es el mismo obstáculo que tenemos todos nosotros. Hermano, ¿y podemos salir victoriosos? Pues por supuesto. Porque Pablo y yo tenemos el mismo espíritu y Pablo y ustedes tienen el mismo espíritu. El Espíritu Santo inhabitando en nuestros corazones. El problema nuestro es la fe. ¿Ven? Entonces Pablo tenía su primer lucha y era entregar su cuerpo, sus energías al servicio del Señor, a la consagración al Señor, esforzándose en la gracia del Señor, como decían nuestros hermanos ayer, negándose cada día para que las personas sean salvas, negándose cada día para que los hombres fueran perfectos, hermano. ¿Ven? Y aparte de la lucha interna en el corazón, Pablo mismo peleó demasiadas batallas para que el reino de Dios se extendiera, hermanos. Contra Satanás y sus huestes, contra los judíos, peleó contra los gentiles, luchó contra los falsos hermanos, luchó con la inmoralidad de Corintios, luchó contra los judaizantes en Galacia, luchó contra los gnósticos y judaizantes en Colosa, luchó contra los falsos maestros en Éfeso, tribulaciones externas y conflictos internos. O sea, Pablo era un soldado 24/7, hermano. Ahora, ¿qué significó para Pablo pelear la buena batalla de la fe? Significó mantener su fe cuando los demás la perdían. ¿Usted cómo responde cuando va caminando en la vida de fe y va viendo que preciosos hermanos se va quedando en el camino? ¿Se desanima o sigue adelante? ¿Ven? Oraba cuando nadie oraba, hermanos. Así se pelea la buena batalla de la fe. Predicaba cuando era maltratado. Predicaba cuando era ignorado. Predicaba cuando era golpeado. Se entregaba cuando nadie lo hacía. Iba cuando nadie quería ir. Y seguía adelante a pesar de las pruebas y las evidencias en su cuerpo del servicio a Jesucristo, hermanos. Y la vida del cristiano hoy, en este siglo en el que estamos viviendo, es un cristiano de cristal. Lo toca y se quiebra, hermano. ¿Y usted por qué no persevera? ¿Y usted por qué no ora? ¿Y usted por qué no se entrega? Si usted viera, hermano, que le iba a dar la mano al pastor y me dejó la mano estirada. Ay, qué pecado. Hermano, nosotros hemos visto en estos años de cristianismo hermanos que llevan las marcas del sufrimiento por el reino de los cielos y siguen adelante. ¿Y sabe qué pasa con estos hermanos y hermanas? Estimulan nuestra fe a seguir adelante, buscando al Señor, hermanos. Aparte de eso, mire lo que dice el texto en 2 Corintios, capítulo 11. Miremos ahí rápidamente las luchas, la buena batalla que peleó el apóstol. Siempre va a haber algún conflicto por el avance del reino de Dios. Ojo, es por el avance del reino de Dios. No es por nuestro pecado. No es por nuestros errores. Es por el reino de Dios. Cuando usted va avanzando el reino de Dios con su gracia, va a encontrar siempre conflictos. Estábamos evangelizando en Villavicencio en los buses y una persona en el bus nos increpó porque estamos hablando de Jesucristo. Entonces, hermanos, si nuestra fe hubiera sido de cristal, Señor, no vuelvo a evangelizar porque mira lo que me pasó.
1 Corintios 11:23, mira. Habían pseudoapóstoles o falsos apóstoles que se habían introducido a la iglesia en Corintios, que eran los ministros de Satanás que se disfrazaban como ángel de luz, servidores del diablo. Entonces ellos estaban diciendo que ellos sí eran obreros, servidores, y Pablo no era nada. Entonces Pablo le dice, 2 Corintios 11:23. 2 Corintios 11:23. Entonces Pablo le dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. O sea, pareciera ser que lo obligaron a decir esto que él no quería decir. Yo más. Entonces empieza a decir, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. ¿Lo han azotado por el nombre de Cristo? En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos, en hambre y sed. En muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y hermano, ¿usted dónde quiere ir a evangelizar? A Dubái. A Nueva York, el Señor me llamó para Nueva York. ¿Ve? Ve, hermanos. Y esto que Pablo experimentó, le enseña a su hijo Timoteo y queda aplicado para la iglesia en todos los tiempos. Hermano, es que eso es para los apóstoles, para los ancianos, para los pastores. Pues tengo que decirle que usted hace parte de la milicia sagrada. ¿De verdad? Por supuesto. Vamos a mirarlo. Volvamos, 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Vamos a ver 3 características de un soldado de Cristo. No sé a qué horas inicié. Me avisan cuando dan 1 hora. 2 Timoteo 2:3 dice, mire su Biblia, presta atención a su Biblia. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ve? Entonces una de las primeras características de un soldado de Cristo es que está dispuesto a sufrir penalidades junto con el resto de soldados. Mira, hermano, el llamamiento al evangelio no solamente es un llamado a recibir bendiciones espirituales, ¿bien? También es un llamado a un grado de padecimiento, a un grado de sufrimiento. El texto dice que todos aquellos que desean vivir una vida piadosa van a tener que sufrir. Y ojo, sufrir por el evangelio. Quiero que quede eso bien claro. El padecimiento, el sufrimiento, la persecución de la que habla la Biblia es por el establecimiento del reino de Dios y es por el avance del reino de Dios. Ese es el que estamos hablando. No estamos hablando por un antitestimonio cristiano. No estamos hablando de un sufrimiento por mentiroso, por engañador, por adúltero. No estamos hablando de eso. Eso se lo merece. Estamos hablando es que cuando usted va a ser fiel al Señor, en donde esté, si va a ser fiel al Señor en la universidad, va a tener problemas. Algún grado de padecimiento y persecución va a tener.
Si usted va a ser fiel en el trabajo, algún grado de padecimiento, persecución va a tener. Si va a ser fiel en una casa donde solo usted es cristiano, va a tener una persecución, alguna burla, algo va a tener. De eso es lo que estamos hablando. Y así como los apóstoles consideraban el ministerio de ellos una guerra por Jesucristo, así también nosotros, porque cada vez que queremos servir en la casa de Dios nos encontramos batallando, nos encontramos en una batalla, hermano. Bien, mire su Biblia. Mire su Biblia, ahí. Tú. ¿Ve? Tú. Ese es un énfasis de las epístolas 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Aparece así en las 3 epístolas, pero tú. Usted lo mira y lo va a encontrar repetidas veces. ¿Bien? Aparece en 1 Timoteo 6:11, 2 Timoteo, aparece 4 veces en el 2:1, 3:10, 14 y 4:5. 2 veces aparece en Tito. ¿Sabe por qué? Porque eso es un contraste. Los falsos maestros están haciendo esto, pero tú. O sea, tú no vas a hacer lo que ellos están haciendo. ¿Bien? Tú. Bien. Ahora, llamo la atención acá, porque permítame un momentico, a un paréntesis, entrar un momento en crítica textual. La Biblia, el Nuevo Testamento, tiene 2 bases por las cuales se traduce. Una que es el texto receptus, otra el texto crítico. Las que se hacen con texto receptus son Reina y Valera. Las que se hacen con el texto crítico son la Biblia textual, Nueva Versión Internacional, etcétera, etcétera. Bien, aquí en los 2 manuscritos griegos hay un cambio de palabras. Entonces, por ejemplo, en Reina y Valera, que es el texto crítico, dice, tú pues sufre penalidades. Bien. La palabra kakopatesón significa sufrir el mal o padecer el mal, ¿bien? Pero en el texto crítico aparece la misma palabra pero con la preposición sin por delante. Y la preposición sin significa juntamente con. La Biblia textual traduce, comparte sufrimientos. ¿Ve? Entonces lo podemos ver de las 2 maneras. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. O podemos verlo también, comparte sufrimientos. Comparte sufrimientos con los demás soldados de Cristo. ¿Sabe para qué es esto? Para que entendamos que no somos tan especiales como creemos. Que lo que nos está pasando a hermanos y hermanas le está pasando de otra manera y peor de lo que nos pasa a nosotros. Pedro se lo dijo así a los hermanos, oiga, pero es que ustedes, ¿por qué se extrañan de lo que le está pasando? ¿Usted no sabe que eso lo que está pasando a ustedes le está pasando a todos los hermanos en toda la tierra? ¿Sabe lo que está pasando en África, cierto? Lo que está pasando en Nigeria, que no aparece en las noticias privadas ni públicas, ¿cierto? Eso es lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, hermano, comparte sufrimientos. Entonces la palabra significa sufrir adversidad en compañía con. Francisco La Cueva traduce, comparte el soportar sufrimientos, sufrir el mal junto a otra persona. Quiere decir entonces que todos los que están enlistados en el ejército del Señor van a sufrir como soldados. Como labrador va a tener otra experiencia. Como atleta va a tener otra experiencia. Como soldado va a tener otra experiencia. Y mire, hermanos, Pablo le está pidiendo algo a Timoteo. Pablo no le está pidiendo algo a Timoteo que no estuviera dispuesto a hacer. ¿Desde dónde escribe? Pues escribe de la cárcel y lo iban a matar por el nombre de Cristo. Ya estaba padeciendo penalidades como buen soldado de Cristo. Entonces le dice, Timoteo, compártelas conmigo. Porque esto es lo que nos espera a los que queremos servir al Señor. ¿De verdad, hermano? Por supuesto. Ahora, usted puede ser un soldado y no tener ningún padecimiento, pero eso quiere decir que no está ayudando a avanzar al reino de Dios de ninguna manera. En su trabajo lo conocen como el cristiano 007. Nadie sabe que es cristiano, hermano. Claro, entonces si usted no habla la boca para hablar de Cristo, hermano, ¿quién le va a decir algo?
¿quién se le va a oponer? Nadie. Y va a estar todo. Por eso, en la epístola a los Hebreos, los judíos estaban volviendo atrás, los receptores de la epístola. Estamos estudiando Hebreos en estos momentos en la iglesia. Y estaban volviendo atrás porque ser judío no era tan peligroso como ser cristiano en ese tiempo. ¿Ven? Y sobre todo cuando hubo la persecución neroniana. Entonces Pablo está escribiendo desde prisión, condenado a muerte, a ser decapitado. Estaba sufriendo penalidades como buen soldado de Cristo. Hermano, nosotros debemos tener unas ciertas marcas en nuestro cuerpo. Pablo, terminando Gálatas, le dice, cuando termina la epístola a la iglesia en Galacia, le dice a los hermanos, más o menos así, voy a leerlo. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, los judaizantes no tenían ninguna evidencia de sufrir por el nombre de Cristo. Esa palabra marcas, estigma, parecía lo que dejaba el sello en parte que le colocaban a los esclavos en el tiempo. Entonces usted va a venir a hablarme que usted es un gran obrero del Señor y no tiene ni una marquita, ni un azote por el Señor Jesucristo. Mire mi espalda. La evidencia de que era un soldado, hermano. ¿Bien? Mire lo que dice 1 Timoteo, 2 Timoteo, ahí mismo. 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, ojo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, hermano, se participa de aflicciones por el mensaje del evangelio, pero se participa con el poder de Dios. Porque nadie que tenga en sí el poder del Espíritu Santo puede seguir adelante cuando está sufriendo por el evangelio. Bien. ¿Usted recuerda la parábola del sembrador? Que la han estado mencionando. Y recuerda que hubo una semilla que apenas empezaron los problemas. Esto no es conmigo. ¿Ven? Volvamos a 2 Timoteo 2:3. Entonces comparte el soportar sufrimientos por el evangelio. Entonces Pablo lo que está diciendo a Timoteo y a la iglesia es: acepta unirse conmigo en padecer por el reino de Dios. Hay una porción que nos va a tocar. Si usted no quiere padecer, pues déjelo todo. Sencillamente usted puede salir y dejarlo todo y no sufrir por el reino de Dios. Pero siguen su matrimonio por el reino de Dios. Siguen su trabajo por el reino de Dios. Siguen su servicio por el reino de Dios. Ay, no, Señor, yo no voy a seguir con esto. Usted podría salir corriendo. No, ya estoy cansado de esto, en la iglesia de esto, que me toca hacer de esto. Tengo que negar el sueño, tengo que estar cansado y hacer esto. Cuando quiero descansar no puedo porque los hermanos llaman. Uno podría salirse libremente y ya. No tener ningún sufrimiento, ningún padecimiento por el reino de Dios y estar su vida intacta. Pero lo hacemos, hermano, porque amamos al Señor y amamos su obra. Y eso implica esto. También implica esto. No solamente siempre va a ser todo color de rosa, hermanos. Esto implica servir en el reino de los cielos. ¿Qué son las penalidades? Comparte penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya lo dijimos, sufrir el mal, padecer el mal, sufrir dificultades, molestias, inconvenientes, contratiempos. Bien. Y ojo, a pesar de que nosotros estamos en una sociedad hostil al Señor, estamos hablando de nuestro país, aún en nuestro país no nos hemos enfrentado a la pérdida de nuestros trabajos por la fe. Un caso contado que otro por ahí, pero no es normal. ¿Ven? Aún no nos hemos enfrentado al encarcelamiento por la fe hoy. Aún no nos hemos enfrentado a la muerte por nuestra fe. Pero cuanto más fieles queramos ser al Señor en cualquier área que estemos, más obstáculos
más rechazos, más dificultades el enemigo de Dios va a colocar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay una oposición al mensaje del evangelio. Usted quiere ser fiel a eso, va a encontrarse siempre con algún grado de oposición. ¿Bien? Ahora, recuerde, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es un adverbio de comparación. O sea que hay que sufrir penalidades como un soldado sufre penalidades cuando está ejerciendo su servicio militar. Esa es como la comparación. Ahora, ¿cómo es el servicio de un soldado? Los que pagaron servicio militar o los que están constantemente sirviendo a nuestra nación de esa manera. Un soldado no espera que el tiempo esté fácil para servir. Le toca servir sí o sí, cuando lo manden y para donde lo manden. No, señor, yo quisiera ir al comandante, quisiera ir a servir aquí a un lugar específico. ¿Ven? El soldado en sí, él asume su servicio siempre que va a haber adversidades y riesgos, siempre. El soldado no sirve rodeado de lujos. Usted cuando lo mira siempre tiene la misma ropa, ¿cierto? Él no duerme en colchón de pluma, ni con aire acondicionado. ¿Ve? Donde le toque muchas veces, ¿cierto? Él no siempre va a tener buen clima, muchas veces va a haber o mucho sol o mucha lluvia, o mucho frío. ¿Cómo sirve un soldado? Siempre está equipado, en todo momento, siempre está equipado, siempre. No hay un momento que no tenga su equipaje. Siempre está dispuesto a luchar en cualquier situación. 11 de la noche, 12 de la noche, hermano, necesitamos que oremos por alguien. No, hermano, es que no puedo salir porque acabo de prender el aire acondicionado, entonces se me sale. ¿Ve? Nos levantamos, nos colocamos los zapatos, nos vestimos y vamos a orar. ¿Ve? De la misma manera, entonces, el creyente no debe esperar servir en un camino de rosas. Mire, hermano, ¿y sabes qué? En estos años de cristianismo hemos visto muchos cristianos que esperan que todo en su entorno esté completamente adecuado y arreglado para servir al Señor. Hermano, ¿y usted cuándo es que va a entregar su vida plena y completamente al Señor? Me van a subir el sueldo, hermano. Apenas me suban el sueldo, hermano. ¿Ve? Estoy esperando que en mi casa pase esto, estoy esperando que en mi vida pase esto. Estoy esperando una operación, hermano. Apenas tenga la operación, hermano. ¿Ve? O sea, hermano, nosotros no servimos así. Así no servimos en la casa de Dios. Entonces, hermano, lo que trata de decir el Espíritu Santo es que estemos dispuestos a compartir sufrimientos, a afrontar dificultades, sacrificios y oposiciones al servicio al reino de los cielos, como un soldado sufre penalidades en su servicio al Señor. Pero también la Biblia nos revela algo, y es que, hermano, gracias a Dios que nosotros no estamos sufriendo solos, que nosotros tenemos compañeros de sufrimiento, hermanos. Miren lo que dice la Biblia. Filemón, allá atrás, capítulo 1, versículo 2. Filemón. Voy a leer 1 y 2. Filemón 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, en su Biblia, nuestro compañero de ¿qué? De milicia, la iglesia que se reúne en su casa. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y
¿Qué más? Compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Bien? Esa palabra griega significa compañero de armas. O sea, Pablo no estaba solo como soldado, reconocía otros soldados más en el ejército de Dios. Ojo, y no de chocolate. ¿Ve? Algunos sale el sol y se derriten. Ya. Estos eran soldados de verdad, hermano. Y él los reconoce, los reconoce como sus compañeros que estaban en la milicia, que habían sufrido como él, pero que habían seguido adelante como él. Recuerde. Volvamos a 2 Timoteo, ya vamos terminando. 2 Timoteo 2, ahora el 3. Ahora el 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. La Biblia de las Américas traduce: ningún soldado en servicio activo. Así traduce la Biblia de las Américas. Buena traducción. Entonces, hermano, ninguno que ha sido incorporado en el servicio militar a Dios. Ninguno que esté luchando por establecer el reino de Dios. Ninguno de esos, o sea, nosotros, mire su Biblia, ¿qué no hace? Se enreda en los negocios de esta vida. ¿Ven? Segunda característica del buen soldado es que no se enreda en los negocios de esta vida. Es enredar, su forma verbal es pasivo, quiere decir que hay muchas cosas en el entorno que hacen que ese soldado termine enredado. ¿Bien? Aquí esta palabra vida es la palabra griega bios, o sea, la vida natural. La vida cotidiana, para que nos entendamos. ¿Bien? Y mire, escúcheme, hermanos, el apóstol no está hablando de cosas que necesariamente son malas en sí. ¿Bien? Está hablando sencillamente del curso diario de la vida que nosotros tenemos. Entonces lo que él está diciendo es que nunca debemos encontrarnos atrapados o enredados por los negocios de la vida. Bien, voy a poner un ejemplo. ¿Es legítimo trabajar? Pues por supuesto. Ese es el mandamiento que tenemos los hombres. ¿Bien? Ahora, cuando usted va entendiendo el reino de los cielos y usted quiere entregarse al Señor y quiere colocar a Jesucristo su vida, su servicio, su cuerpo, sus recursos, entonces usted va a empezar a cambiar la manera de orar si está en un trabajo que no le deja hacer eso. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa en Barranquilla, era de lunes festivo a lunes festivo. Era un trabajo demasiado agotante todo el día. Y yo hablé con el dueño de la empresa, le dije que me diera un día a la semana, unas horitas del domingo para reunirme, porque también se trabaja el domingo todo el día, festivo, domingo, todo el día. Y yo empecé a reunirme. Y en la medida que de alguna manera pudimos medio entender algo acerca del reino de los cielos, empecé a cambiar mi oración. Y entonces le dije: Señor, eso se lo digo como ejemplo, no que yo sea el ejemplo, sino como ejemplo para que entendamos que nosotros podemos tener un trabajo que nos ayude a servir al Señor. Señor, quisiéramos un trabajo que nos dé tiempo para entregarnos más a tu servicio. Pues, hermano, en un tiempo adecuado el Señor nos concedió un trabajo, y ahí cuando entré al banco, entonces trabajaba de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Ni sábado, ni domingo, ni festivos. Bien, manteníamos en todas las reuniones, los hermanos de allá son testigos de eso, que íbamos a todas las reuniones. Entonces, hermano, procure, si está medio enredado por ahí, ore al Señor para que le mueva un poquitico. Hermano, cuando oramos el Señor abre las puertas, no es que es para su servicio, es para su reino. Bien. Entonces, hermano, no nos enredemos, procuremos ser libres para Él. Claro, necesitamos sustento y abrigo, pero estoy seguro que Él lo va a hacer. Cuando usted tiene la disposición, el Señor interviene de una manera poderosa y milagrosa, hermano. Colaboremos con la gracia de Dios y con el Espíritu Santo para invertir nuestro tiempo en las cosas que tienen que ver con el cielo, hermano.
No permitamos que las cosas de la tierra vengan a ser el principal foco de nuestra vida, hermanos. Cada cosa tiene su tiempo, hermano. Tenemos tiempo para todo. ¿Eh? Y en esto hemos visto que muchos preciosos siervos del Señor han sido anulados, hermanos, porque tienen las prioridades al revés. ¿Bien? Y tercero, el buen soldado de Jesucristo, mire cómo termina el texto. Él no se enreda en los negocios de esta vida con un propósito. Mire su Biblia. A fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Ese a fin es el propósito. Y ahora mire esta palabra. Tomó. ¿Lo ve? ¿Lo ve ahí? Significa reclutar o seleccionar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios me reclutó para su ejército. ¿De verdad, hermano? Por supuesto, pero es que yo no sé ni orar. En el ejército va a aprender. ¿Ve? ¿Ve? Entonces, hermano, el propósito de negarnos, de sufrir, de entregarnos, de servir, es porque queremos agradar al que nos incorporó en su reino. ¿Ven? Alguien nos ha incluido en su ejército. ¿Sabe quién? Josué capítulo 5, versículo 15. El príncipe de los ejércitos de Yahvé, nuestro Señor Jesucristo, a usted y a mí, así como somos, nos incluyó en su ejército, nos reclutó. Hermano, y ese reclutamiento que Él hizo para con nosotros es para un propósito: agradar a su presencia, agradar a nuestro Señor, hermanos. El hecho de que peleemos la buena batalla de la fe, el hecho de que compartamos sufrimientos con los otros consiervos, el hecho de que no nos enredemos en los negocios de esta vida, hermanos, tiene un alto propósito, y es agradarle, agradar al que nos contrató o seleccionó para su ejército. ¿Y sabe cómo nos seleccionó? A precio de sangre. Eso fue lo que pagó para meternos en su ejército. Y entonces el objetivo de todo siervo sería entonces el mantener alegrado el corazón de su Señor, hermanos. Sería nuestro propósito final como soldados. Pelear esa buena batalla, la batalla de la fe, ejercitarnos en esa forma de entrenamiento para tener una vida piadosa, sencillamente para poder agradarle a Él, hermanos, para complacer su corazón, claro, por medio de Jesucristo, con el Espíritu Santo y con su palabra. Entonces, hermano, todos los que quieran vivir piadosamente van a tener siempre algún grado de padecimiento por lo que somos, soldados de Cristo, y dos, porque estamos en un campo de batalla por el establecimiento del reino de los cielos. Apocalipsis 11, 15 dice que ha venido la salvación y los reinos de la tierra han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, hermanos, participemos para que el reino de Dios siga avanzando. Padre, te agradecemos, Señor de los cielos y de la tierra, por habernos reclutado a nosotros simples hombres para tus propósitos, Señor. Enséñanos a ser fieles en la manera como debemos servir a tus intereses en la tierra, Señor. Nos presentamos como parte de tu iglesia, Señor. Danos esa conciencia de luchar con tu gracia y con el Espíritu para el establecimiento de tu reino en esta tierra, Señor. Gracias porque hacemos parte de tu reino, Señor. Y queremos que sigas dirigiendo nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, a pelear esa buena batalla de la fe, Señor. Eso queremos, Señor. En el nombre de Jesús.